Buenas tardes, hermanos. Hoy estamos reunidos y a diferencia de otros días, hoy vamos a tener un tiempo más relajado, quizás así un poquito más informal. Hoy ya no estoy sentado en la mesa, hoy estoy más cómodo, estoy en el sofá, porque lo que vamos a estar haciendo esta tarde es responder algunas preguntas que nos han llegado al correo electrónico. Y yo quiero dar estas indicaciones. Hay mucha gente que deja preguntas en los comentarios y mientras estamos hablando siguen preguntando. Cuando yo estoy respondiendo las preguntas, respondo preguntas que ya han sido recibidas previamente. Es decir, no voy respondiendo las que surgen en el momento porque son demasiadas, porque si además me pongo a leer todos los comentarios me distraigo y no soy capaz de hacerlo de esa manera. Lo que sí que les indico es que aquí mismo en la página, en el inicio de la página de Facebook, hay una pestañita que pone enviar correo. Incluso en la foto de la portada de la página de Facebook tendrán en la parte inferior hay una parte que pone contacto y un correo electrónico. Soy yo mismo el que responde ese correo electrónico. Muchos escriben pensando, no sé si lo ve él o otra persona. Soy yo mismo el que responde el correo electrónico, no es otra persona, no tengo un secretario, una secretaria, no tengo alguien que trabaja para mí. Soy yo, lo hago una vez al día, así que por las mañanas a primera hora en mi horario de café, como digo yo, en el que simplemente me estoy tomando un café y despertándome despacito, lo hago, dedico aproximadamente una horita del día o un poco menos a veces a responder los correos electrónicos que van llegando. No hago respuestas muy largas, siempre lo digo, porque son muchas personas las que escriben y al intentar hacerlo personalmente lo tengo que hacer de una manera rápida. Así que normalmente cuando me preguntan cosas de teología o alguna doctrina para saber qué opino, pues normalmente paso o un vídeo o un artículo que defiende la postura que yo también sostengo, porque si tengo que escribir personalmente todo, pues es mucho tiempo, así que cojo una enseñanza de algún pastor que yo creo que es correcta y respondo normalmente de esas maneras. También decir que cuando las personas preguntan sobre situaciones muy personales, a veces algunos se han incluso enfadado porque no damos respuesta a esas cosas y yo tengo que explicar el por qué. Temas de matrimonio, temas de conyugales, de divorcios, eso yo no puedo responder a las personas. Yo no puedo, porque son cosas que uno se tiene que sentar con el matrimonio, sentar con ambas partes, conocer la vida de las personas, conocer el origen de los problemas, hablar con uno, hablar con otro, conocer la versión de la historia de ambos, no solo de una parte, conocer la vida de esa persona, intentar involucrarse con oración, con consejería. Son muchas cosas, son cosas que normalmente hay que tratar en persona. Así que hay muchos temas que aunque la gente se enfade, yo no puedo responder porque no voy a responder bien. Y yo no quiero simplemente tratar temas tan importantes de una manera tan fría e impersonal como con mensajería. Hay cosas, dudas, consejos o temas teológicos que podemos responder, pero hay cosas que son muy personales, como, en mi iglesia hay esto, ¿qué hago? No sé, yo no puedo decirle a nadie que salga o no de una iglesia. Eso es algo que una persona a la luz de las escrituras tiene que analizar, saber si está en una iglesia bíblica y tomar sus decisiones. Nosotros no podemos decidir por la gente lo que debe hacer en su matrimonio o lo que debe hacer en cuanto a congregar o no en un lugar. Eso son decisiones muy personales. Así que cuando se trata de temas muy personales, consejos familiares, mira mi hijo, ¿qué hago? Muchas veces la respuesta va a ser, pues mira, tienes que orar, tienes que leer la palabra, tener un buen testimonio. Ya, pero es que no podemos hacer otra cosa, porque estamos lejos, no conocemos la vida de esas personas de cerca y sabemos también muy bien que muchas personas dan su versión de los hechos en un mensaje, pero que toda historia tiene dos versiones, la parte del esposo, la parte de la esposa, la parte de los padres, la parte de los hijos, y cuando no se tiene toda la información se acaban sacando malas conclusiones. ¿Qué pasa hoy en estos medios? ¿Cuántas informaciones nos llegan del tema de la pandemia o del virus que va por el mundo? Tantas muertes, son menos, son más, el político está engañado, las cifras. Entonces, da la sensación de que no tenemos suficiente información o la que tenemos no es fiable y cuando uno no tiene toda la información, las reacciones que toma son equivocadas. Entonces, simplemente recibir un mensaje con una parte de la historia, no poder hablar con los otros y no saber,
a mí hay gente que me escribe para criticar, es que el pastor ha hecho esto, ¿qué hago? No sé, yo debo hablar con el pastor, ver a otros hermanos, ver si es real eso que ha pasado, preguntarle por qué ha hecho eso y entonces sacar una conclusión. Así que temas muy personales difícilmente vamos a poder tratar. Así que lo que hemos hecho hoy es coger una serie de preguntas que me han llegado al correo electrónico, que no respondí en el momento y les dije que respondería en algún vídeo y he querido traerlas hoy aquí y las comentaremos juntos, hablaremos un poquito de ellas. Son, creo que, sí, siete preguntas, 8 preguntas y van desde la teología de la motivación, un movimiento nuevo que se está levantando, teología del coaching, hablaremos un poco de eso, en Brasil está muy de moda. El tema de la cremación, me han preguntado mucho sobre el tema de la cremación y sobre todo después de la enseñanza de la resurrección de los muertos, que mucha gente me dijo, ¿y qué pasará con los que fueron cremados? Y si la cremación es pecado y tantas otras cosas. Algunos consejos para mujeres que están casadas con un inconverso, un no creyente. Otras personas me han preguntado, yo no sé a qué iglesia van, pero si leer mucho la Biblia te enfría. Porque me decían que había gente que les decía, si lees mucho y estudias mucho te volverás frío en la fe. Hablaremos un poquito de eso. Explicaremos qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya lo hemos hecho en algún vídeo pasado, pero lo volveremos a hacer en este mensaje. Me pareció muy curioso. Una hermana me preguntó si Saúl en aquella escena con aquella bruja o aquella medium o hechicera o como lo quieran llamar, si Saúl habló realmente con Samuel, si fue Samuel, el espíritu de Samuel o Samuel mismo el que se presentó para hablar con Saúl aquel día que consultó, como aquel que dice a los muertos. También consejos para estudiar la Biblia, gente que está empezando en los caminos del Señor, ¿qué consejos les daríamos para empezar a estudiar la Biblia, conocer mejor las cosas del Señor? Luego también el tema del machismo, me han escrito algunas personas diciendo, Juan Manuel, se habla mucho del feminismo, del empoderamiento de la mujer, en las iglesias sobre todo reformadas, de cómo debemos volver al orden bíblico de las cosas y cómo debemos luchar con ese movimiento feminista que ha entrado en la iglesia. Y me decían, no, tú mismo, Juan Manuel, has hablado mucho de eso y es cierto, es un tema que yo he tratado, he comentado, estoy completamente en contra del feminismo actual, el feminismo en sí es un movimiento que me parece contrario a las escrituras. Entonces me preguntaron, ¿pero qué pasa con el machismo? Que muchas culturas, que muchos países tienen de base esos hogares machistas, esos hombres machistas. Hablaré un poco de lo que pienso del machismo. Y por último, responderé también de forma rápida sobre una persona que practicaba el yoga y me preguntaba si el tema de la meditación y el yoga tenían algo de malo o si era malo practicar meditación o yoga y el por qué. Así que esos son los temas que vamos a tratar hoy rápido. Trataré, 4 o 5 minutos cada uno de ellos. Intentaré no extenderme más. Espero no extenderme más porque soy una persona de hablar bastante. Así que son los temas que iré tratando. Pero me gustaría que igualmente, aunque hoy no estuviéramos dando un estudio bíblico o no vaya a estar predicando, cada vez que tocamos temas que envuelven nuestra vida, que creo que necesitamos sabiduría para tratarlos y creo que pueden servir para nuestra vida diaria con el Señor, siempre me gusta que oremos antes, pidiendo a Dios sabiduría, pidiendo a Dios dirección. Y sobre todo hay temas que no hay un versículo que los defina, así que es muy probable que yo dé una opinión y usted esté en contra. Pero también pido que haya respeto en cuanto a la libertad cristiana. Si no hay algo que vemos una prohibición expresa en cuanto a los valores bíblicos, nuestra opinión humana no puede determinar lo que está bien y mal. Es la Escritura. Y en cuanto a la Escritura hay cosas que deja libertad. Hay cosas que no prohíbe expresamente o no ordena expresamente, hay una cierta libertad y hay que respetarse también unos a otros. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría y que nos dirija en esta tarde de preguntas y respuestas. Oremos al Señor un instante. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder estar reunidos aquí, Señor, con nuestros hermanos, para poder, Señor, deleitarnos de este tiempo de comunión, de este tiempo de confraternización, de este tiempo de amistoso que vamos a tener, Señor, alrededor de estos temas. Queremos, Señor, que guíes nuestros corazones. Queremos, Señor, que nos des sabiduría para
tomar decisiones buenas en nuestra vida. Padre, queremos honrarte en todo, queremos agradarte en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que practicamos. Y por eso, Señor, buscamos tu dirección en estas cosas, que son cosas de la vida, cosas del día a día de nosotros, de tu pueblo. Y queremos, Señor, que nos orientes, queremos, Señor, que nos guíes para hacer las cosas de la manera más correcta posible. Por eso, Padre, te pido que nos ayudes, que nos guíes a través de tu palabra y que en eso donde tu palabra no tenga un mandato explícito, Señor, que nos ayudes a ser sabios, prudentes, para tomar las decisiones que más nos edifiquen y sean más adecuadas para nuestra vida. Lo que queremos, Señor, al fin y al cabo es hacer todo para tu gloria. Queremos que todo lo que hacemos sea para tu gloria. Y por eso, Padre, queremos que seas tú el que hable a nuestras vidas y el que nos muestre, Señor, el camino que debemos seguir en todo, en nuestro día a día, como tus hijos, como creyentes. Tu palabra dice, Señor, que ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Así que todas las respuestas sean para tu gloria. Que ya sea, Señor, que digamos que debemos hacer algo o no hacer algo, que lo único que busquemos sea la gloria tuya. Así que edifícanos esta tarde, que podamos disfrutar de un tiempo agradable, de comunión y sobre todo en tu presencia, Señor. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a empezar con nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Déjenme tomar un poco de agua. Y vamos a empezar a tratar estos asuntos. He dejado el primero, el tema de la teología del coaching, porque es algo que se está desarrollando un poco en Estados Unidos, está cogiendo mucha fuerza en Norteamérica. En Brasil hay hasta libros ya de teología del coaching, hay pastores que se dedican a eso, o pastores que se dedican a eso. Y bueno, todo lo que empieza en Norteamérica y va llegando por Sudamérica, acaba llegando también a Europa y cobrando fuerza, porque además tenemos esa tendencia de copiar, y sobre todo no sé si pasa en sus países, pero tenemos la mala costumbre de creer que Norteamérica es el referente para todo lo que hacemos en la vida. En música, copiemos. En programas de televisión, copiemos. En productos, copiemos. En conceptos de iglesia, copiemos. Parece que todo lo que empieza en los norteamericanos hay que seguirlo. Así están, ¿no? Creyéndose que son la gran patria del mundo, porque todo el mundo además los imita. Y no, hermanos, la realidad es que no creo que sean el mejor referente en muchas cosas. Seguramente han aportado a la historia y al mundo como nación muchas cosas buenas. Siempre lo diré, para mí, por ejemplo, Estados Unidos ha sido un lugar donde se ha invertido mucho en misiones. Tenemos mucho que agradecer las iglesias a Norteamérica. Misioneros americanos han salido por todo el mundo, en Latinoamérica, en Europa, en África y en tantos otros lugares. Es un país que invierte mucho en misiones y ahí no podemos decir nada malo y debemos incluso decir que es algo digno de imitar. Pero en otras cosas y en otros movimientos no. Hay que saber discernir. No porque todo salga de un lugar tenemos que aceptarlo como bueno. Hay que tener discernimiento y saber ver lo que es agradable a la luz de la palabra del Señor. Entonces, en primer lugar, el movimiento de la teología del coaching viene mucho con esto de la motivación. Y es algo que hoy está entrando en la iglesia. Por ejemplo, la sociedad secular, el día a día en este mundo, ahora tiene de moda esto, el tema de los motivadores, charlas motivacionales. Y hay gente que incluso tiene eso como trabajo. Le preguntas a qué se dedican y te dicen, yo soy coach. Y tú le preguntas, ya, pero ¿qué es coach? Eso me suena a entrenador, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy motivador, yo ayudo a la gente a emprender, yo ayudo a la gente a tomar decisiones que impulsen su vida, yo ayudo a la gente a emprender negocios, yo ayudo a la gente a buscar el éxito, a levantarse, a no quedarse así, les ayudo en el amor, a no hundirse, sino a cambiar de hábitos, a cambiar de costumbres, a cambiar de ropa, para que ellos den un cambio a su vida y así entonces alcancen sus objetivos, les ayudo a ir detrás de sus metas y alcanzarlas. Vamos, son gente que se dedica a estar detrás de ti diciéndote, venga, cambia esto, cambia tu ropa, créetelo, consíguelo, tú puedes.
esa motivación está muy de moda. Hay libros de autoayuda, hay libros motivacionales, hay conferencias motivacionales. ¿Y qué pasa? Que normalmente cuando algo se vuelve moda en el mundo, los cristianos de hoy tienen una mala costumbre, que es cristianizar las cosas seculares, espiritualizar lo secular. Es decir, cogemos algo que el mundo hace, le ponemos la palabra cristiano y lo traemos a la iglesia. Y esto abarca todo. Estilos de música. El mundo empieza a hacer reggaetón. Pues ahí llega el típico chico creyente que le gusta ese estilo y dice, pues vamos a hacer reggaetón cristiano. Que el mundo hace teatro, pues en la iglesia, teatro cristiano. Que el mundo hace baile de funky, pues vamos a hacer funky cristiano. Que el mundo hace, no sé, mimo, pues mimo cristiano. Que el mundo tiene payasos en el circo, ahora hay payasos cristianos, buenísimo. El otro día me pasaban incluso el canal de uno que es famoso, que es un payaso que habla de cosas del Señor vestido de payaso, hay payasos cristianos. Que el mundo tiene, no sé, ligas de fútbol cristianas. Que el mundo tiene noches de karaoke, karaoke cristiano. Que el mundo tiene restaurantes, restaurantes cristianos. Que el mundo tiene, no sé, tenemos esa costumbre de cristianizar el mundo. Pero realmente la manera de cristianizar el mundo debería ser con los valores cristianos al mundo. Llevando el evangelio al mundo y no trayendo el mundo a casa. No que todo lo que hace el mundo está mal, pero que algo lo haga un cristiano, no es que sea cristiano lo que se está haciendo. Es decir, yo a veces juego a fútbol con los hermanos de la iglesia, pero eso no es fútbol cristiano. Somos gente cristiana que juega a fútbol. El fútbol es fútbol. No hay fútbol secular y fútbol cristiano. El fútbol es fútbol. O no sé, si yo juego a una videoconsola y yo juego a un partido de fútbol por la videoconsola, yo no juego videojuegos cristianos. Esto es un videojuego, yo dedico un tiempo a hacerlo y yo soy cristiano. Pero no hay que cristianizar todo o por ponerle algo cristiano se vuelve espiritual. Ah, yo hago teatro cristiano. No, tú haces teatro. Tú haces teatro. Tú eres una persona que tiene una fe cristiana y haces teatro. Y el tema del teatro que haces, pues a lo mejor envuelve a Jesús o una escena bíblica, pero no es teatro cristiano, es teatro y punto. Hay cine, hay teatro. Ah, vamos a hacer karaoke cristiano. No, vamos a hacer karaoke. Y las canciones que vamos a cantar, pues son canciones que normalmente se usan en la iglesia o hablan del Señor, pero no es karaoke cristiano, es karaoke. Entonces, empezamos a traer cosas a la iglesia que para sentirnos cómodos y menos mundanos, entre comillas, le ponemos la palabra cristiano, pero eso no es así. ¿Qué vais a hacer en la iglesia? Vamos a hacer una noche de teatro. Muy bien, pero no teatro cristiano, vamos a hacer una noche de teatro en la iglesia. Y ahí las cosas suenan peor, porque si no le pones la palabra cristiano, parece que entonces son prácticas que no son buenas para nosotros. Entonces, yo soy del punto de vista que cree que hay cosas que no tienen nada de malo. Yo no veo nada de malo en hacer teatro, por ejemplo. No me parece malo. Y la gente me dice, pero en tu iglesia se hace teatro. No veo nada de malo hacer teatro. No veo nada de malo en los mimos. Incluso a mí me hacen gracia, así todos vestidos de negro, con su cara blanca, haciendo mimo y esas cosas. Los payasos sí que soy más reacio. No me gustan los payasos. De pequeño vi la película aquella famosa, ¿no? Del libro de Stephen King. ¿Es de Stephen King? Creo que sí. La película It, de la que hicieron una versión nueva, y a mí ese payaso me dejó traumatizado. Era un chiquitito, era muy pequeño, y yo no puedo con los payasos, me dan grima, no me hacen gracia ninguna, no me caen bien. Pero no tengo nada en contra del teatro y no tengo nada en contra de los mimos. Lo que yo creo es que hay un lugar para todo. Por ejemplo, creo que el fútbol está mal. No, hay gente que hace del fútbol un ídolo, obviamente. Hay gente que cuando juega fútbol se vuelve demasiado competitivo, se vuelve agresivo, maleducado. Entonces sí, para ti el fútbol se vuelve pecaminoso. Pero hay gente que simplemente se divierte, pasa el rato y hace deporte, y entonces no tiene nada de malo. Pero no vamos a traer el fútbol a la iglesia, ¿verdad? No vamos a traer el fútbol al culto, porque el culto no es lugar para el fútbol. Entonces ahí entra mi opinión. Cuando yo veo la escritura, incluso la historia, solo la Biblia ya me da referencias, pero incluso la historia, el año 100, 200, 500, 1000, me demuestran que en la iglesia el culto siempre ha tenido una serie de cosas. Se ha ofrendado en la casa del Señor, eso se ha hecho siempre. Se ha
alabado en la casa del Señor, eso se ha hecho siempre, se ha orado en la casa del Señor y se ha expuesto las Escrituras en la casa del Señor. Así que a lo largo de la historia vemos tres pilares fundamentales. Vemos alabanza, oración y palabra en la casa del Señor. Y sí, cuando una persona es miembro de una iglesia local, pues también tiene cierto compromiso con sus ofrendas, según disponga Dios en su corazón, totalmente voluntarias, y ahí cada uno es libre. Pero alabanza, oración y palabra son las cosas que siempre han estado dentro de un culto. Y yo soy partidario de que en la iglesia y en el culto eso es lo que debe haber. Eso es lo que debe haber. No creo, personalmente, que un culto incluya teatro, que un culto incluya mimo, que un culto incluya un payaso, que un culto incluya noche de talentos. No lo creo. Porque bíblicamente no vemos en las reuniones de la iglesia, o incluso en el antiguo pacto, cómo se reunía el pueblo, que eso estuviera ahí. No lo vemos. Vemos palabra, vemos alabanza y vemos oraciones. No vemos otras cosas. Entonces yo creo que cada cosa tiene su lugar. Pero que a mí me dices, mira, quieren hacer los jóvenes un teatro en la calle, escenificando algo bíblico y hazlo, no veo nada de malo. La calle es la calle. En la calle se puede jugar a fútbol, en la calle se puede jugar a pelota, de baloncesto, se puede jugar a béisbol, se puede jugar al escondite, se puede hacer teatro, se puede hacer mimo. Pero el momento del culto para mí es un momento solemne, sagrado, santo y que debería respetar lo que la Biblia muestra de un culto. Luego hay otros lugares, otros momentos y otros ambientes para otras cosas. A mí me pasa eso, por ejemplo, con el estilo musical. A mí me puede gustar a lo mejor un poco, imagínate, el rock cristiano, ¿verdad? Es música cristiana con un ritmo de rock, ¿no? Entonces tenemos eso. Yo me puede gustar a lo mejor un estilo un poco más rock en cuanto a la música. Hay grupos que cantan alabanzas y el estilo que tienen así tipo rock, pero yo no pondría eso en las alabanzas en nuestra iglesia local. ¿Por qué? Porque ahí hay gente que tiene 12 años, ahí hay gente que tiene 20, pero también hay una anciana que tiene 60, un anciano que tiene 80, y entonces yo tengo que buscar una alabanza que llame a la congregación a cantar al Señor a una voz. Y a veces ponen ciertas alabanzas que tienen a los jóvenes muy animados y a la gente más mayor pues que no las disfruta porque son muy aceleradas, tienen otro ritmo y están así. Entonces, el momento del culto es para toda la iglesia. Luego ya si salen y quieren ponerse los jóvenes otro estilo, que ellos disfruten, que ellos se diviertan, fuera no hay problema. El problema es cuando queremos incorporar todos esos modismos dentro del culto al Señor. Y es ahí donde llego con la teología del coaching o la teología motivacional. Hemos cogido esa motivación, esas charlas motivacionales, ese estilo de coach o de coaching que hay en el mundo, de querer motivar, que la gente emprenda negocios, tenga éxito, busque el éxito, y lo hemos cristianizado en cierta manera trayéndola a la iglesia. Y yo ahora me quedo hasta sorprendido, el otro día me quedé loco cuando me pasaron un panfleto de un evento que había en una iglesia en Miami, de un apóstol muy famoso, y que estaba haciendo una reunión de empresarios. Y eso ya me dejó roto completamente, ya una reunión de empresarios dentro de la casa del Señor. No hay nada más motivacional, coaching y mundano que eso. Dedicar un culto, un tiempo en la casa del Señor para empresarios cristianos. Entonces, hoy hay eso en la iglesia. Gente que vas a los cultos y en vez de tener un predicador de las Escrituras, un predicador de la palabra, solamente traen un motivador. Alguien que te llame a, no, arriesga, el Señor va contigo, no des lugar al miedo, inténtalo, no pienses en lo que no puede, ten fe, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, el Señor va a abrir las puertas, el enemigo te dice no lo hagas y por eso eres un fracasado, que sigues siendo empleado, pero el Señor te dice ve con todo, yo no te quiero de empleado, yo te quiero de empresario, tú has nacido para ser emprendedor, no para que te lleven, sino para liderar, y todos estos mensajes que seguramente habrán escuchado, Entonces, eso no está bien. Eso no está en las Escrituras. El Señor no ha prometido que vamos a ser empresarios. El Señor no ha prometido que vamos a ser grandes emprendedores económicos. El Señor no ha prometido que nos van a ir bien en los negocios siempre. El Señor no ha hecho esas promesas. No las ha hecho. Entonces no podemos hacerlas a las personas. Hay empresarios que son cristianos, sí, y de éxito. Y algunos ganan mucho dinero. Mucho dinero.
Y invierten mucho en la obra del Señor y ayudan mucho en la obra del Señor. Pero también hay creyentes que trabajan, no sé, de limpieza en casas ajenas, limpiadores y limpiadoras de hogar, que ganan poquito en su salario. ¿Y qué tiene de malo? El Señor no los quiere ahí, ¿por qué no? El Señor tiene gente que está limpiando casas, el Señor tiene gente que son barrenderos de la ciudad, el Señor tiene dentistas, el Señor tiene cirujanos, pero el Señor también tiene, no sé, gente que vende hamburguesas en McDonald's. El Señor tiene gente en todo el mundo, repartida por todo el mundo, en todas las profesiones. Hay creyentes y en todo lugar se puede ser luz y en todo lugar se puede trabajar para la gloria de Dios. No hay peor idea que estos motivadores que te hacen pensar que el Señor solo te quiere en los puestos más altos de la sociedad, con los salarios más elevados. Eso es un engaño y eso es una mentira. Así que toda esa teología motivacional que hay hoy es falsa. No tiene base bíblica, no tiene fundamento bíblico y solo tuercen las escrituras para que esa gente que viene del mundo llena de egoísmo, de afán de querer crecer, de afán de querer ser grandes, que son ególatras, que solo buscan su propio beneficio, pues escuchan ese mensaje y piensan, mira, me gusta la iglesia, me cae bien Jesús, solo quiere lo mejor para mí como yo. Entonces, muy contrario al mensaje del Evangelio de niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sigue a Jesús. Muy contrario al mensaje de Pablo de os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. Entonces esa teología es falsa, eso no es teología, eso es conferencias motivacionales disfrazadas de cristianismo porque lo que al final usas para impulsar a la gente es su fe y simplemente abusas de la ignorancia de las personas o incluso del orgullo de las personas y en nombre de la fe y en nombre de Dios traes una cosa que no es cristianismo y traes una cosa que es falsa. Así que eso, cero, eso expulsarlo de las congregaciones, sacarlos de ahí. Yo creo que el gran problema es cuando ya los predicadores los empezamos a llamar conferencistas. Yo incluso cuando algunas personas me han invitado a predicar a sus iglesias y hacen los carteles, ¿verdad? Y hacen los carteles para anunciar el culto, para anunciar las sesiones de predicación. A veces te ponen abajo, ¿no?, tu foto y ponen conferencista, hermano Juan Manuel Vaz. Y yo siempre suelo escribir a las personas y decir, ¿podían reeditar ese cartel y poner expositor, porque vamos a exponer las escrituras, o predicador, o lo que quieran, o hermano simplemente, pero conferencista? Yo no doy conferencias, yo doy sermones, yo doy estudios bíblicos, pero yo no doy conferencias. Y a mí esa palabra es como que empezamos a adaptar cosas y a cambiar nombres que no deberían ser cambiados. El Señor no tiene conferencistas, el Señor tiene predicadores. El Señor tiene maestros, el Señor tiene expositores de la palabra, pregoneros del Evangelio, pero conferencistas. Todo va entrando poco a poco y al final la iglesia está empezando a perder su identidad. Y no sé, hermanos, hay iglesias que no sé si les pasará, igual ustedes han tenido la suerte que no han ido, pero que uno entra en ellas y entre los colores negros ya de las paredes, las luces de colores, el humo, el ambiente y todo, uno dice, yo no sé si estoy en un concierto de los de antes, en un cine, en un teatro, pero no da esa sensación de estar en una iglesia. Ya los púlpitos desaparecen, ya cada vez somos más modernitos, ¿verdad? Ya los púlpitos minúsculos no se ven a un lado, el predicador, como apenas se mira la Biblia, leen un versículo, la dejan ahí y empiezan a hablar una hora sin leer las escrituras, sermones vacíos de Biblia. Entonces, como digo, es una opinión personal. ¿Tú te sientes bien allí? Yo no. ¿Tú te sientes cómodo? Muy bien. Yo solo digo que a la luz de las Escrituras no le veo base a eso, no le veo sentido a eso. Y yo particularmente me gusta estar en un culto y sentir que estoy con el pueblo de Dios, sentir que eso es una iglesia, sentir que eso es un lugar de culto, sentir que ahí hay un predicador, sentir que la Biblia está presente, sentir que Dios es el centro y no salir súper riendo y divertido porque me han motivado para irme a casa y empezar una semana explosiva. No, me gusta notar que la iglesia se reúne y no que es un club social que Jesús aparece por ahí en algunas canciones. Me gusta
notar, que es el pueblo de Dios reunido solemnemente, con temor y reverencia, para adorar a un santísimo Dios. Eso es mi opinión en cuanto a ese primer tema que quería tratar. Pero quiero decir algo, cuando la gente dice, entonces la Biblia no motiva, a mí particularmente Cristo me motiva. O sea, yo creo que todos los mensajes motivan. A mí hay personas que me escriben y me dicen, pastor, tus mensajes son duros, hablan de pecado, hablan de santidad, pero luego me escriben, pero me impulsan a querer orar más, me impulsan a querer santificarme, me impulsan a querer entregarme más al Señor, me impulsan a querer luchar con el pecado. Entonces yo creo que sí, en cierta manera no tiene nada de malo, y creo que la Biblia y la buena predicación motiva, pero motiva dentro de lo que la Biblia quiere que sea motivado en nosotros. ¿Y qué quiere motivar Dios en nosotros? Santidad, parecernos más a Jesús, una buena vida de oración, y la buena predicación exhorta y llama a esas cosas. Pero no creo que en la Biblia yo vea una motivación al empoderamiento humano, al humanismo, a la motivación al éxito profesional, al éxito financiero, al éxito laboral, al éxito y el hombre en el centro. No, yo creo que sí, la Biblia y la buena predicación motiva, pero motiva a mirar a Cristo y a darle la gloria a Dios y no a poner al hombre en el centro. Eso es lo que yo pienso. Vamos entonces a la segunda pregunta de hoy. Llevamos 30 minutos grabando aproximadamente, así transmitiendo este mensaje, y vamos por la segunda. Así que voy a intentar reducir el tiempo de respuesta. Voy a ser más directo en las respuestas. ¿Qué pienso de la cremación y si esta cremación afectaría la resurrección final cuando recibamos un cuerpo glorificado? Vale, veo dos preguntas. A pesar de que venía todo en una, veo dos preguntas y voy a intentar responder dos preguntas. En primer lugar, ¿qué pienso sobre la cremación? Yo creo que la pregunta viene a decir si la cremación es pecado. Y yo escucho personas decir muchas veces que sí. Sí, la cremación es pecado, la cremación es pecado. Cuando a mí me dijeron la primera vez que la cremación es pecado, yo hice algo. Yo busqué en las Escrituras donde la cremación era pecado y no lo he encontrado. No lo he encontrado. Así que yo no puedo decir la cremación es pecado porque no veo base en las Escrituras para sostener que la cremación es pecado. Voy a opinar sobre la cremación. Tenemos en las Escrituras algo, la tradición hebrea antigua de sepultamiento. Vemos como, por ejemplo, cuando leemos sobre el sepultamiento de Jesús o personajes del Antiguo Pacto que eran sepultados junto a sus padres. Bueno, pues habían ciertas costumbres. Normalmente no eran enterrados, normalmente eran sepultados en lugares, pero no bajo tierra, sino en sitios separados, parecido como a cuevas, sepulcros, pero no eran realmente como las tumbas que tenemos hoy o los cementerios que tenemos hoy. Eso es diferente a lo que había entonces. Se solía incluso pasar una serie de productos, flores, poner flores aromáticas en el cuerpo porque iba a empezar a oler, y para evitar que todo ese olor fuera incluso para afuera, se les cubría con sábanas y se dejaban ahí, descomponiéndose y volviéndose polvo y volviéndose huesos simplemente. Así que esa era la tradición antigua. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Jesús, esa mujer, rompe ese frasco de alabastro y lo derrama sobre sus pies y lo derrama sobre él? Él dice que eso es como un anticipo a lo que le va a pasar, ¿no? Él va a morir, pero esa mujer ya lo está ungiendo con ese perfume, algo que harían después y que era normal que se hiciera luego con un fallecido, con un difunto. Entonces, esa es una tradición, pero tampoco es un mandamiento. Tenéis la obligación de, porque ahora yo al menos en España, hablo de nuestro país, no veo que vayamos, pasemos ungüento en el difunto, le pongamos romero, le pongamos tomillo, le pongamos laurel, le pongamos lavanda para que no huela. No, aquí en España, pues la costumbre es el médico, bueno, toman el cuerpo, una empresa funeraria lo recoge, lo lava, lo trata, le hace lo que le tiene que hacer, lo visten, normalmente con traje, bien vestidos, arreglados, y ahí están, hasta que son, bueno, un día velados más o menos, hay un día o dos en el que ese difunto está siendo velado por la familia,
y luego son sepultados o bajo tierra, o tenemos los conocidos nichos, que son unas cosas que están así como unas paredes llenas de huequecitos, están ahí, o la opción de la cremación. Entonces, yo creo que bíblicamente no hay nada para decir que hay un mandamiento que obligue a un sepultamiento, como un mandato, ¿no? Era una cultura y era una tradición. Y tampoco creo que hay una prohibición expresa a la cremación. Es más, por lo que yo sé, y vuelvo a repetir, no sé si tenemos toda la información con esto del virus, pero hasta donde yo sé, a mí me han dicho que habían momentos y lugares donde los difuntos por coronavirus, la gente fallecida por coronavirus, por obligación tenían que ser cremadas, no había opción. Nadie podía elegir. Si se sostenía y se probaba que esa persona había muerto por coronavirus, lo quemaban y practicaban la cremación con esa persona, lo incineraban. Entonces, esa persona no ha podido ni siquiera elegir que lo sepulten, y yo no creo que eso afecte en la relación con la eternidad, algo que ni siquiera ha podido elegir el difunto, porque el difunto no ha elegido, lo ha elegido el médico o el gobierno por la situación que se está viviendo. Y entonces no creo que la relación con la eternidad se vea afectada porque lo han incinerado por una necesidad biológica o médica o viral que pueda estar pasando en el país. Así que a la primera pregunta, ¿creo que la cremación es pecado? No. Sí creo que por cultura, costumbre y tradición hay muchos hermanos en la fe que les resulta muy violento eso. Les resulta muy violento. Entonces, a mí hay personas... Yo, por ejemplo, siempre he sido el pensamiento de la cremación. ¿Por qué es barato? Más que nada por el dinero, porque aquí en España es un poco más económico, no es tan caro y... No le he dado mucha importancia yo al tema de los entierros. Pero como sé que hay muchos creyentes que si vieran eso, ¿no? Un creyente, un pastor siendo incinerados, les sería violento, les dolería o por lo que sea, pues miren, por amor a los hermanos, oye, pues que me sepulten y ya está. Total, cremado o sepultado, yo no me voy a enterar. A mí no me va a afectar. Yo no voy a ver ni las flores que traigan, ni las lágrimas que saquen, ni los comentarios que hagan, ni las palabras emotivas que se digan en el discurso del velatorio. Nada de eso va a llegar a mí. O sea, entonces, que me sepulten, pero por ellos. Porque realmente en mi conciencia la cremación no me afecta. No veo base para decir que es pecado, y a mi conciencia yo he tenido familiares que han decidido ser incinerados y no me siento violento con eso. Conozco creyentes que han sido cremados, incinerados, no me siento violento con eso. Hay gente que cree que es un desprecio al cuerpo, bueno, al final, polvo somos y al polvo volveremos, el resultado es el mismo, acabaremos como acabaremos y ya. No creo que eso tenga una base bíblica para justificar el hacerlo o no hacerlo. Así que en cuanto a si es pecado, no. Creo que es un tema de conciencia y libertad de cada uno y hay que saber respetarlo. Pero bíblicamente no hay una orden expresa de que eso sea pecado. Y ahora la segunda pregunta, si eso afecta a la resurrección de los cuerpos, pues yo diría también que no. ¿Por qué? ¿Cómo creen ustedes que está el cuerpo de Abraham hoy? ¿O cómo creen que está el cuerpo del rey David? ¿O cómo creen que está el cuerpo del apóstol Pedro? Pues si quedan huesos, serán pocos y probablemente queden polvillo de Abraham, no sé, de Pedro, del rey David, de otros personajes históricos, bíblicos, antiguos, de los profetas. ¿O qué pasa con Juan Bautista? Juan Bautista fue decapitado. ¿Creen que él va a resucitar en gloria sin cabeza? ¿Va a resucitar el Señor a Juan Bautista y Juan Bautista decir, ¿y ahora qué? Toda la eternidad aquí, como pollo sin cabeza, y la cabeza resucitando por allí. No, mira, la cabeza apareció allí y la va a tener que Juan ir aguantando. Obviamente no. O piense, por ejemplo, hay creyentes que han sido soldados, ¿no? Y estaban en zona militar o haciendo entrenamiento y no sé, una mina, una bomba, y perdieron las dos piernas. ¿Creen que la resurrección de los muertos van a resucitar sin piernas? Obviamente no, en ese cuerpo glorificado el Señor nos va a dar un cuerpo completo y el Señor es poderoso, no necesita que el cuerpo esté hecho para levantarlo enterito.
No crean que vamos a levantarnos como zombies, que nos van a faltar trozos, que vamos a ir andando así como despacio, daleados, con un ojo colgando. Esa no es la imagen de un cuerpo glorificado que tenemos en las Escrituras cuando pensamos en una resurrección gloriosa en el día final. Así que no creo que la cremación afecte a la resurrección final, como no creo que los que han sido sepultados hace más de 2000 años les afecte el que no estén completos el día de la resurrección, como no creo que las personas que hayan sido decapitadas o qué pasa con los creyentes mártires que han sido quemados vivos. ¿Qué pasa con esos creyentes que fueron quemados vivos? Esas personas van a recibir un cuerpo glorificado. Así que no creo que la cremación sea pecado. Y por otro lado, no creo que la cremación afecte a la resurrección final de los cuerpos. Dios es poderoso. Dios es poderoso y al Señor no tiene un límite, como que es que ahora solo tiene polvo, solo quedan 4 huesos ahí, todo se ha descompuesto, ahora ¿cómo lo hago? El Señor no tiene límites, el Todopoderoso no tiene límites y en la resurrección final no afectará si han sido cremados o no. Así que no creo que sea pecado y no creo que afecte a la resurrección final. Hay gente que lo que dice es que como hay culturas paganas que tradicionalmente se dedican a la cremación, pues entonces es pecado. Pero que un pueblo pagano o un país pagano, una cultura pagana haga algo, no significa que porque lo hagan ellos sea pecado. No significa eso. Que una cultura pagana haga algo no lo vuelve pecado si la Biblia no muestra que eso es pecado. Es que yo sé que los indios, los hindús, queman a los fallecidos y los echan en el Gange, en el río, y bueno, pero eso no significa que sea pecado, no sé, a lo mejor hasta los vikingos hacían eso, o los pueblos celtas hacían eso, quemaban a los soldados, les prendían fuego. Sí, ellos creían a lo mejor otras cosas, ellos creían que iban con otros dioses, o se volverían dioses, o mil historias, o algunos que se iban a reencarnar. Nosotros no, nosotros simplemente sabemos que ahí está el final de la persona en esta tierra, que directamente la persona o pasa a la presencia del Señor o pasa a un castigo, pero no pensamos que la persona mañana aparecerá como un Dios, o que la persona mañana resucitará o bueno, en la resurrección final sí, pero me refiero a la reencarnación, que se va a reencarnar. Que los paganos o que culturas paganas hagan algo no significa que nosotros estemos copiando a culturas paganas. Entonces, no creo que la cremación sea pecado y no creo que afecte a la resurrección final. Creo que es libertad de conciencia. Si alguien es sepultado, me parece muy bien. Si alguien decide ser cremado, me parece bien. Para mí lo que importa no es lo que está haciendo muerto, es lo que hizo en vida. Y eso para mí es lo importante. Porque no va a ser juzgado por lo que ha hecho muerto, va a ser juzgado por lo que hizo en vida, por lo que ha sido en vida. Entonces para mí es la parte importante. Yo no me preocupo mucho con los muertos, me preocupo más con los que están vivos todavía. La siguiente que queremos comentar, algunos consejos para una mujer casada con un inconverso. La pregunta era era una mujer casada con un inconverso que había ido a la iglesia, y el pastor le había dicho que era prohibido el yugo desigual y por lo tanto se tenía que divorciar. Y a mí eso me sorprendió mucho. Porque el pastor dijo media verdad, pero media verdad que iba a traer una cosa muy peligrosa. ¿Qué media verdad dijo el pastor? El pastor le dijo que el yugo desigual es pecado. Si a mí esa mujer me preguntara, mira, yo tengo un novio inconverso y he conocido al Señor, ¿qué debo hacer? Es pareja, déjalo. Cuando se convierta, si quieres, pues ya puedes, cuando el Señor toque su corazón, cuando el Señor regenere su vida, si llega a ser creyente, os podéis plantear una relación. Pero si no es creyente, déjalo. Es pecado el yugo desigual. Pero estábamos hablando de un caso diferente. Estamos hablando de una persona que está casada antes de conocer al Señor, siendo ella antes inconversa, se casó con un inconverso, o con personas de otra religión. A veces me escriben como, estoy casado, mi marido es católico, mi marido es testigo de Jehová, mi marido es mormón, o mi marido es adventista, y hay muchos problemas con esas diferencias de creencias, o no creencias. Entonces, pero cuando uno ya está casado, y después conoce al Señor,
Ahí entra, por ejemplo, las palabras que, si no me equivoco, habla el apóstol Pedro. El apóstol Pedro habla a las mujeres que están casadas con inconversos y les dice que tengan buen testimonio, para que por su conducta puedan incluso el Señor, por misericordia, ganar a sus maridos. Entonces, mira la diferencia. El Señor prohíbe el yugo desigual, prohíbe que las personas estén con personas no creyentes, en el sentido de casarse con las personas no creyentes. No podemos casarnos con un no creyente. No podemos casarnos con una mujer o con un hombre no creyente. Pero si ya estamos casados y una vez casados hemos conocido al Señor, ahí debemos seguir casados. Debemos seguir casados. Y el Señor dice que por nuestro testimonio, por la buena conducta y por la predicación, el Señor en su misericordia puede un día tocar el corazón de ese cónyuge y entonces hacer que también llegue a ser un creyente. Pero nunca el divorcio. El divorcio no es una opción que deba contemplarse por estar casado con un inconverso o con una inconversa. ¿Qué consejos le daría a esa mujer casada con un hombre inconverso? En primer lugar, mucha paciencia. No es lo mismo estar casado dos creyentes que un creyente y un inconverso. Vas a ir a la iglesia muchas veces sola, vas a orar sola, muchas cosas de las que hay en casa o pasan en casa te van a doler, te van a afectar. Él va a poner unos programas en la televisión que a ti te duele ver y no querrás ver y querrás estar en otro sitio y te dolerá que eso esté en tu casa. Te dolerá que cierta música esté sonando en tu casa, te dolerá ciertas costumbres que a lo mejor tu marido tenga de beber demasiado o hacer según qué cosas, y tú no querrías eso en tu casa. Te encantaría que en tu casa se pusiera una predicación en la televisión, orar juntos, a buscar al Señor juntos, ir a la iglesia el domingo, cualquier día juntos como familia, y no lo vas a tener, y va a ser muy duro, y va a ser muy triste. De ahí que el Señor no quiera que alguien se case con un inconverso, que busquemos un creyente para casarnos, porque eso es lo ideal, ¿verdad? Orar juntos, crecer en el Señor juntos, edificarnos en la palabra juntos, buscar a Dios juntos, ir a la casa del Señor junto a nuestros hermanos, reunirnos en la comunión con los hermanos en familia juntos. Y tú no vas a poder tener eso, y es muy doloroso y es muy triste, pero no te puedes separar por eso. Va a ser duro, el Señor te va a dar fuerzas, te diría que ores mucho. Te diría que ores mucho, que busques mucho al Señor. Y sé un ejemplo en casa, sé un ejemplo en casa, sé luz en casa, da el mejor testimonio posible en casa y clama al Señor por la vida de tu esposo. Y no te hablo de un día o 2 días, te hablo de años. Particularmente mi suegra, por ejemplo, mi suegro no era un buen hombre, no era un buen hombre antes de conocer al Señor. Y mi suegra conoció al Señor y yo la he visto sufrir, y yo la he visto pasarlo francamente muy mal. Y es más, en mi corazón, en el pasado, yo tenía ganas a veces de decir, déjalo, es que no, de verdad. Pero ella oraba, ella rogaba y ella le dejaba claro, Dios es lo primero. Aunque él se enfadara a veces, ella iba a la iglesia, ella no faltaba un culto, ella oraba en casa, ella ponía predicaciones en casa, ella no cedía, en plan, no, hoy no vayas, hoy vente conmigo. No, ella iba, no, Dios es lo primero, yo voy a ser una buena esposa, yo te voy a amar, yo te voy a respetar, yo te voy a cuidar en el hogar, pero yo voy a buscar a mi Señor y no vas a impedir que congregue ni nada. Y hermanos, después de muchos años, yo particularmente bauticé a mi suegro. Y mi suegro ahora sirve en una congregación, participa en una congregación, busca al Señor. Y junto a mi suegra, ambos a veces están ayudando en cursos de matrimonios. Mire cómo son las cosas. Pero no fue 1 año, ni 2 años, ni 3 años. Fueron varios años que mi suegra se mantuvo firme, cuidando su testimonio, orando al Señor, y Dios tuvo esa misericordia de alcanzar a mi suegro para su gloria. Entonces, vida de oración, firmeza en tu fe, fe en el Señor, buen testimonio y orar por su vida. Y el Señor lo puede hacer. No puedo prometer que lo hará, pero el Señor lo puede hacer. Esos serían los consejos que le daría a una persona que está casada con un inconverso. Pero el divorcio, miren, nunca el divorcio es una opción para mí, nunca lo recomiendo. A mí cuando hay personas me dicen, ya, pero este caso y este caso, y me lo plantean feo, pero digo, mira, decídelo tú, pero yo nunca te diré divórciate, nunca te diré eso. Es que Dios en su palabra dice, mira, yo sé que hay
las escrituras. No, es que Jesús dijo en caso de adulterio, de abandono. Mira, yo entiendo lo que dice las escrituras. Pero eso lo dice las escrituras, pero también dice Malaquías, yo soy Dios y aborrezco el divorcio. Que tú te vayas a divorciar no significa que Dios esté dando palmas. ¡Alegría! ¡Qué bueno! Que mi hija se me divorcia porque ha encontrado un motivo bíblico para hacerlo. Él no se alegrará nunca. Dios nunca se alegra con la ruptura de una familia. Eso ya te lo digo yo. Sea cual sea el motivo. Te hago una pregunta. ¿Qué le alegra más a Dios? ¿Un divorcio o un hogar restaurado? ¿Qué preferiría el Señor? ¿Que te divorcies de un marido que adulteró o que al final ese marido lo conozca y tener un hogar bueno en su presencia? ¿Qué preferiría el Señor? ¿Que te divorcies del marido que te da de lado y ha tenido un amante? ¿O la mujer que ha tenido un amante? ¿O que tengas fe, perdones, luches, te esfuerces y al final, después de unos años, el Señor cambie tu hogar? ¿Te has parado a pensar después de divorciarte si el Señor, a lo mejor siendo un fiel creyente, una fiel creyente, tocara su corazón y 2 o 3 años después tuvieras un hogar restaurado y el padre de tus hijos, tu primer esposo y verdadero esposo, estuvierais juntos sirviendo al Señor? Nunca lo sabrás, porque tomaste la vía del divorcio. Entonces, hay cosas que tampoco le diste la oportunidad a Dios de hacerlo mañana, porque Dios no prometió hacer las cosas hoy o mañana. Pero yo he visto Dios restaurar hogares, he visto de verdad milagros del Señor hechos en familias. Por eso yo nunca le diré a alguien divórciate, porque en mi corazón de pastor o de creyente siempre pienso, ¿y si mañana Dios restaura esa casa? Y yo les he dicho hoy, divórciate. ¿Y si Dios mañana... ¿Cuántos adúlteros ahora son hombres fieles? ¿Cuántos maltratadores ahora no lo son? ¿Cuántas mujeres que se prostituían ahora son mujeres decorosas, pudorosas, honestas, piadosas? Entonces... a mí no me gusta decir, divórciate por esto. Yo no puedo. A mí cuando hay personas que soy pastor y hay gente que me lo plantea, yo digo, yo lo siento mucho, pero eso es vuestra decisión. Pero yo es que confío en un Dios que restaura y hace milagros. Yo no puedo decirte divórciate. Es que yo he visto a Dios haciendo tantas cosas en matrimonios y pienso que lo puede llegar a hacer en el tuyo que jamás te diré divórciate. Mi corazón no me lo permite. Es algo personal. Por eso yo, por ejemplo, tomé un día la decisión, después de haberlo hecho en el pasado, yo tomé la decisión de yo no hago segundos matrimonios. Yo, cuando hay alguien que llega así y se quiere casar porque ya viene, yo digo, mira, hazlo en el juzgado si quieres, hazlo legalmente, pero yo personalmente, yo ya no me siento cómodo haciendo eso. Por ahora, el día de mañana puede ser que Dios me dé paz en esa área, pero yo no siento paz haciendo que alguien haga unas promesas que ya hizo, que prometa algo hasta la muerte, que ya prometió hasta la muerte, que prometa algo que ya se... Entonces, yo no me siento cómodo. Yo particularmente hace más o menos 2 años tomé la decisión de no oficiar segundas nupcias y por el momento estoy en esa postura. No digo que vayan al juzgado y no lo hagan, tampoco quiero que una persona que llega al Señor y era divorciada... Es que eso es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Sabrán que hay pastores que creen que hay motivos lícitos para el divorcio, hay pastores que piensan en adulterio, ¿no? Piensan en abandono del hogar, y luego hay pastores que claramente te dirán que solo la muerte rompe un matrimonio, solo la muerte. Entonces es un tema muy difícil porque buenos pastores, buenos teólogos no se ponen de acuerdo en eso. Tenemos a pastores que defienden ambas posturas y es algo muy complejo. Pero sí que sé algo, yo siempre parto de una base, yo nunca le digo a alguien divórciate. Eso es una decisión que cada uno tiene que tomar por su propia cuenta y de la que responderá ante Dios. Pero nunca creo que un pastor debería recomendar un divorcio. Respeto, no me queda otra que respetar las decisiones de cada uno porque es su hogar, su familia, su vida, pero nunca lo recomendaría. Así que yo animaría más a esa mujer a decir, ten fe porque yo he visto a Dios hacer proezas, hacer maravillas en hogares y convertir al que parecía el inconverso más malo. Yo lo he visto. Entonces yo creo en un Dios que hace eso. Un Dios que toca corazones, salva pecadores y lo puede hacer con tu esposo inconverso, con tu esposa inconversa. Así que eso es mi opinión personal en ese sentido. Y estoy preparando y lo digo, un estudio, porque me preguntan mucho sobre el divorcio, sobre mi posición en cuanto a eso. Como dije, hay algunos que piensan que solo la muerte puede separar un matrimonio.
que todo lo que hay después se vuelve adulterio ante los ojos del Señor porque sigues casado mientras está en vida el cónyuge. Y hay otros que piensan que adulterio o abandono del hogar, eso abre la puerta a segundas nupcias. Entonces estoy estudiando a fondo el asunto para un día de estos hacer un estudio sobre el tema, pero vuelvo a decir lo mismo, es complejo. Yo amo a muy buenos pastores que enseñan que hay motivos lícitos para el divorcio y las segundas nupcias, y amo a pastores como John Piper, que está ahí clavado y plantado diciéndote no, 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 no. Y la frase famosa de John Piper, ¿no? Un hombre puede abandonar a su esposa cuando Cristo abandone a la suya, es decir, nunca. Y se hizo muy famoso el libro de John Piper, Pacto Matrimonial, lo pueden leer. A ver, más allá de la opinión que tengan del divorcio, el libro de Pacto Matrimonial de John Piper es brillante, eso nadie lo puede discutir. Pero John Piper por muchos años ha sido pastor en la iglesia Bethlehem, y en esa iglesia hay varios pastores, y todos los pastores creen que hay unos motivos lícitos para el divorcio, y John Piper es el único que dice que no. Y él, con su visión de las Escrituras y del matrimonio a la luz de las Escrituras, él se morirá y plantado en esa, y eso parece que se va a morir plantado en ese pensamiento. Así que es algo que sigo estudiando a fondo. Es un tema complejo, es un tema bíblico, pero no sencillo. Pero siempre llamo a las personas a confiar en el Señor, y el divorcio no es una opción que por ahora aparezca en mis labios. No me gusta, no me sentiría cómodo pensando que Dios puede restaurar mañana algo que yo hoy aconsejo que se rompa. No me sentiría cómodo. Siguiente pregunta que vamos a tratar. ¿Leer mucho la Biblia te vuelve frío? Vale, es verdad, yo vengo de una denominación en que se te dice eso. Te dicen, porque empiezas a decir, no, mira, está estudiando, he leído este libro, estás leyendo mucho, te vas a volver frío. Cuidado. Incluso gente que alardea analfabetismo bíblico, además disfrazado de espiritualidad. Yo no necesito estudiar, yo tengo la revelación del Espíritu. Y luego les escuchas hablar y dices, ¿qué Espíritu? Porque el Espíritu Santo reveló las Escrituras, inspiró las Escrituras, y lo que tú estás diciendo no tiene nada que ver con las Escrituras. Así que el que te está revelando lo que tú estás diciendo puede ser un espíritu, pero no es el Espíritu Santo que inspiró la palabra. Esta respuesta es muy sencilla. ¿Leer mucho la Biblia te enfría en la fe? No. No. ¿Estudiar las Escrituras te enfría en la fe? No. Es que, hermanos, hay salmos que dicen que en la ley del Señor está mi delicia, en su ley medita de día y de noche. Y la palabra meditar se refiere a una reflexión profunda, a leerla, a estudiarla, a reflexionarla, así de pasar horas. Y dice de día y de noche. Toda la Biblia habla de mirar a las Escrituras, escudriñar las Escrituras, leer las Escrituras, atesorar las Escrituras. Así que es imposible que te digan que algo es malo cuando la Biblia entera dice que debes hacer eso como un hábito. Como un hábito. No, leer la Biblia no te vuelve frío. Entonces, ¿qué te vuelve frío? Mira, lo que te vuelve frío es pecar. Pecar te vuelve frío, porque eso sí dice la Escritura. La Escritura dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Entristece al Espíritu Santo. ¿Que leas mucho la Biblia? No. ¿Qué te hace estar cada vez apagado? ¿Qué trae esa apatía espiritual? Pues lo que trae esa apatía espiritual es el pecado. Ah, pero es que yo conozco personas que estudian mucho la Biblia y están frías porque luego no tienen vida de oración. Ah, eso es diferente. Eso es diferente. Porque quien estudia mucho la Biblia va a encontrar en la Biblia muchas referencias a la oración. Y se va a dar cuenta que el estudio bíblico no puede ir separado de la oración. La Biblia es un libro espiritual. Necesitamos la guía y ayuda del Señor para entenderlo, para comprenderlo, para estudiarlo, para atesorarlo, para ponerlo por obra. Entonces, ¿qué hacemos cuando estudiamos la Biblia? ¿Oramos antes de empezar a leer? ¿Oramos a mitad de la lectura? Y oramos después de la lectura. Pero todo el estudio bíblico debe ir bañado en oración. Si tú tienes una persona que estudia mucho las Escrituras y no ora, esa persona entonces no está estudiando mucho las Escrituras. Porque esas personas, por ejemplo, se van a encontrar con los apóstoles en Hechos capítulo 6,
que un montón de gente, la iglesia había crecido y se estaban empezando a quejar porque las viudas de los helenistas estaban siendo un poco desatendidas y fueron a quejarse a los apóstoles y ellos dijeron, no conviene que dejemos el ministerio de la palabra para atender las mesas, buscadnos tantos hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, sabios, y eligieron como por así decirlo, el primer grupo de diáconos para que atendieran las mesas. ¿Por qué dicen los apóstoles? Porque nosotros nos tenemos que dedicar a la palabra, al ministerio de la palabra y la oración, y lo dijeron juntos. Jesús leemos en los evangelios y se retiraba a lugares solitarios a orar como de costumbre. Vemos a Pablo diciendo a los tesalonicenses, orad sin cesar. Vemos a Pablo diciendo también a los romanos, ser fervientes en la oración, en lo espiritual, dedicados a la oración. Entonces, constantemente los apóstoles, orad. Jesús, oración. La iglesia, oración. Pedro encarcelado, la iglesia, oración. La vida de oración y la vida de estudio bíblico deben estar juntos. Deben estar juntos. Sí que es cierto que hay muchos que no han nacido de nuevo y leen mucho. Y hablan mucho, pero luego es su vida y no hay nuevo nacimiento. Obviamente no hay fruto. No hay fruto. Y es cuando ves que no oran, no tienen comunión con el Señor, solo tienen la cabeza llena de información y hablan mucho y parecen eruditos, pero luego en su vida dicen, no, este no es creyente. Pero no es que leer la Biblia lo haya vuelto así, es que no ha nacido de nuevo. Eso es otra historia. Pero leer la Biblia no enfría. Estudiar las Escrituras no enfría. Yo al menos amo el estudio, yo al menos amo la lectura bíblica, yo paso largos ratos meditando en las Escrituras, leyendo buenos libros, y no me siento una persona fría, no me siento una persona, pero porque va todo junto. Biblia y oración, Biblia y comunión. La Biblia me muestra quién es Dios y la oración me pone en comunión con Él y me tiene caminando con Él y hablando con Él. Entonces, son las dos cosas juntas, pero no, el leer la Biblia no te va a hacer frío. Lo que te va a hacer libre de muchos engaños, de muchas herejías. Hay muchos peligros en estudiar mucho la Biblia. Y por eso mucha gente te dirá que no lo hagas. Porque en el fondo no quieren que su preocupación no es que te enfríes. Su preocupación es que te des cuenta de las mentiras. Los falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas de nuestros tiempos, con sus herejías, sus engaños, su mala doctrina, su falso evangelio. Tienen miedo de que leamos la Biblia. Porque empezarán a decir, ya, pero esto no es así. Aquí habláis todos a la vez en estas lenguas extrañas, pero Pablo dice que hable uno o dos o tres en orden y con intérprete, y si no hay intérprete calle la iglesia, pero no lo hacéis así. Ya, pero la Biblia no dice eso. Y el día de Pentecostés, ya, pero en Pentecostés eran idiomas, la Biblia dice eso, y vosotros me habéis enseñado que las lenguas de allí eran otras. Ya, pero no. Y el orden que dice aquí, ya, pero, ¿y qué dice aquí del liderazgo femenino? Pero es que la Biblia dice esto, pero tú me has dicho otra cosa. Y aquí cuando leo las oraciones de la Biblia, mira el Señor Jesús, pero hágase tu voluntad y no la mía. Aquí veo gente rogando, veo gente suplicando, pero tú me has dicho que profetízalo, decláralo, decrétalo. Esto no va así. Entonces, me habéis engañado, me habéis tomado el pelo. Y aquí en el Nuevo Testamento... Y el tema del diezmo, y el tema este, y el tema aquel, y hay apóstoles hoy, y empezarás a abrir tus ojos a decir, oye, a mí me han engañado en esto, me han engañado en esto, me han engañado en esto, y vas a ir seguramente a ese maestro, pastor, y le vas a decir, pastor, pero esto no está en la Biblia, esto no está en la Biblia, esto está en la Biblia, y te van a soler dar unas respuestas como, no, hermano, cuidado, no te confundas, tienes que pedir la revelación del Espíritu Santo, tienes que pedir, tú no te fíes de lo de internet, no te fíes de los vídeos, cuidado con el estudio que te vas a enfriar, tú busca en oración, tú pide al Espíritu la revelación. Digo, pero está claro, esto está escrito, o sea, aquí no hay necesario que ore 30 años para entender esto, está escrito así, en 2 líneas, explicado, ya hermano, y te lo van a intentar disimular, así que les preocupa que estudies la Biblia, porque mucha gente cuando empieza a estudiar la Biblia cambia de iglesia, ¿sabían eso? A mí me escriben muchísimos correos electrónicos de pastor, a través de los vídeos de hermano Paul Washer, de pastor Sugel Michelén, de pastores así bíblicos, de sana doctrina, que he empezado a ver, a estudiar,
no sé, pastor, me estoy dando cuenta de muchos errores de mi iglesia y ahora me siento incómodo, ahora hacen cosas y veo cosas que no están bien. Y mucha gente acaba saliendo de las iglesias malas. Por eso no van a querer que estudies. ¿O acaso le interesaba antiguamente a la Iglesia Católica que la Biblia estuviera en inglés, en alemán, en español? No, ¿por qué la querían en latín? ¿Por qué quería la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué quería que la Biblia estuviera solo en latín? El pueblo no sabía latín. Ellos entonces decían, bueno, aquí en España, hasta hoy algunos sitios lo hacen. Antiguamente las misas solo se hacían en latín. La gente iba, solo veía un idioma que parecía el idioma del clérigo, espiritual. No entendían nada, así que se tenían que creer todo. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a sacar Biblias en inglés, en alemán, en español? Los ojos de la gente se empezaron a abrir muchísimo. Hay una película de Denzel Washington que, miran, no recomiendo su contenido, sobre todo si a menores de edad, porque es muy violenta, muy sangrienta, tiene escenas muy feas de ver. Pero el mensaje que lleva un poco se llama El diario de Elí o El diario de Eli. Creo que es El diario de Elí. El protagonista es Denzel Washington, es un actorazo, todo hay que decirlo, pero el mensaje en sí es que el malo de la película quería la Biblia, porque él decía que como la gente no sabía leer, como la gente no conocía nada, ese libro, si la gente no sabía, si la gente no conocía, pero él lo tenía, podía manipular a la gente. Quería usar la Biblia para el mal. Usar la Biblia para el mal. Y eso es lo que hacen muchos. Los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, los de la prosperidad, aprovechan la ignorancia del pueblo, la ignorancia de las personas, para manipularlos, sacando textos de contexto. Y hasta hoy es así. Hasta hoy es así. No hay nada que le haga mejor a un ser humano que leer. No hay nada mejor. Miren, yo sustituiría la tele, el móvil, Netflix, HBO, YouTube, todo eso por leer. Por leer. Cuando te sientas con personas que leen mucho y escuchas hablar a esas personas, la sabiduría que van adquiriendo, el conocimiento que van adquiriendo, no, en serio, da gusto tenerlos cerca. Da gusto. Y empiezan a ver la verdad de muchas cosas. Lean la Biblia, léanla durante horas. Estudien la Biblia, lean buenos libros. Hay muy buenos libros. Han habido hombres a lo largo de la historia usados por Dios tremendamente, fieles al Señor, que han dejado mucha sabiduría en libros. Y se nota que el Señor les ha hablado al corazón, ha tratado con ellos y han dejado muy buenas enseñanzas. Hay muy buen material. A mí particularmente, yo admiro eso. Por ejemplo, cuando yo me casé con mi esposa no tenía mucho hábito de lectura, no lo tenía, no sé, por tradición, cultura o el pasado. Sus padres tampoco la motivaban mucho a estudiar, a leer, entonces no tenía ese hábito. Pero los dos empezamos a ella también, a empezar a leer, empezó a leer, a comprar libros, le empezaron a gustar. El otro día me decía súper contenta, me dice, amor, en lo que llevamos de año, ya voy por el 4.º libro. Estaba súper feliz. Y yo la escucho hablar a veces, ¿no? La escucho hablar de las cosas del Señor, la escucho hablar de la feminidad bíblica, de cómo es una mujer de Dios. Y antes era mucho, porque yo pienso, porque yo creo, porque yo lo veo así, pero ahora todo lo argumenta. Y todo tiene un fundamento bíblico. Y yo me quedo como feliz de ver eso y la escucho y digo, no, mira, no, amor, es que me estoy leyendo este libro. Y el otro día, por ejemplo, me decía, ¿y cómo la gracia de Dios y cómo el Evangelio se ve desde el mismo Génesis? Y yo pensando, Génesis, Evangelio, ¿qué estás leyendo? Y yo sé que está leyendo. Es un libro maravilloso de Otto Sánchez que se llama Hacia la meta, que es como un discipulado, y ella lo está leyendo, hace como su tiempo devocional con ese. Luego con unas jóvenes está leyendo otro de pureza, se llama Pureza y Pasión, de Elizabeth Elliot, si no me equivoco, y habla un poco de la feminidad bíblica, de las citas, de la soltería. Luego con las mujeres ahora han empezado a leer Diseño Divino, de cómo es la feminidad bíblica, la mujer bíblica. Y yo la veo, yo me quedo asombrado. Uno a veces mira y se pone, madre mía, los libros están haciendo casi mi trabajo, que debería hacer yo en casa.
que hay que supervisar que se lea, hay que supervisar que se está aprendiendo. No podemos dejar que simplemente se alimenten en casa sin saber qué están comiendo. Uno como hombre del hogar y como marido creo que tiene la obligación de ver que todo lo que vaya a alimentar su vida, ya sea en un vídeo, en una prédica o en un libro, sea sano el contenido. Pero cambia mucho. Su manera de hablar, de expresarse, su conocimiento cambió mucho a través de la lectura, porque todo va acompañado con Biblia. No le dejo que lea libros de psicología, de estas cosas, que para nada tienen base bíblica. Son libros que todo apunta a las escrituras, todo con sus versículos, con sus pasajes, y yo lo disfruto. Y por otro lado, yo también, libros sobre el ministerio pastoral, libros sobre, no sé, yo leo muchos libros, por ejemplo, que tienen que ver con el carácter, yo creo que es mi lucha y va a ser mi lucha toda la vida, ¿no? El orgullo, la lucha con el pecado, con las tentaciones, para el día a día, ¿no? Y leo muchos libros de eso, sobre todo de los puritanos. Yo soy fan número uno de los puritanos. Me encantan los autores como Richard Baxter, me gusta John Owen, me gusta uno que se llama Richard Sibbes, creo que se pronuncia Sibbes, se escribe Sibbes. Me gusta mucho Jonathan Edwards, disfruto mucho con él. Entonces hay muchos autores que me gustan. Thomas Watson también me gusta mucho. Entonces leo muchos libros y yo recomiendo a las personas la lectura. Y lo que pasa es que corres ese peligro, empezar a darte cuenta de muchos errores y que te pase como a nosotros, que al final tuvimos que salir de la iglesia donde me bauticé, donde me casé, donde di mis primeros pasos como creyente y realmente ya amaré a mi pastor toda la vida, más allá de nuestras diferencias, lo amaré toda la vida, pero tuve que salir porque al final me di cuenta de muchos errores doctrinales, así que no te vas a volver frío por estudiar, pero vas a poder a lo mejor ser libre de muchos errores. Vamos a la siguiente pregunta, voy a dejarla de todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque ya la he tratado, o de una manera rápida. La expresión que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no tiene nada que ver con un examen, abrir una empresa, ir al médico y que te hagan una prueba de sangre y va a salir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, he hecho el examen de conducir, pastor, pero todo va a salir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, hoy tengo el examen de acceso a la universidad, pero va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, voy a invertir en ese negocio, pero va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, he ido a hacerme unos análisis, pero van a salir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una frase mágica, un mantra o una cosa que si repites mucho las cosas salen como a ti te parece bien. Como a ti te parece bien. Si tú quieres que los análisis de sangre van a salir como tengan que salir, pero si quieres tener una buena vida saludable, no tener colesterol, a no ser que haya como casos de colesterol crónico o cosas así, pero no sé, aliméntate bien, cuida tu salud, no pretendas ser un fumador, una vida estática, pasiva, comer fritos y todo, y que toda la vida tus análisis den positivo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O tienes un examen, pues estudia, prepárate, como decimos en España, hinca los codos, pégate en tu escritorio y lee, estudia, repasa, sé diligente, sé responsable y probablemente tengas buenos resultados, pero no pretendas estar viendo las series de la tele, jugando a la videoconsola todo el día tiro en la calle y luego sacar un 8 en la prueba de acceso a la universidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, vas a invertir en un negocio, ¿qué te diría yo? Pues que te lo pienses mucho, que hagas un buen trabajo de investigación, que hagas haz un análisis DAFO de estos, ¿no? De debilidades, de fortalezas, de no sé, analiza el mercado, analiza la competencia, analiza la clientela, analiza el lugar donde vas a abrirlo, analízalo todo, consulta a un gestor. Y arriésgate, porque al final corres riesgos, sí o sí. Pero me va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ese versículo no sirve para eso. Me voy a casar y me va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, si no eres fiel, respetuoso, amoroso, cuidadoso, honrado, leal, honesto, no te va a ir bien. No te va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, tienes que ser responsable, tener buenas actitudes. Ese versículo, como decimos siempre, un texto fuera de su contexto solo crea un pretexto.
Y consideramos que ese versículo tiene un foco muy claro. El apóstol Pablo está hablando de sus sufrimientos, de sus momentos de necesidad, de abundancia y necesidad, los momentos buenos y los malos. Entonces Pablo está apuntando a los momentos difíciles, de prisiones, de necesidad, de luchas, las dificultades. Y es cuando Pablo dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que ese versículo viene a decir es que las cosas más difíciles de nuestra vida, los momentos más duros de nuestra vida, los podemos enfrentar en Cristo. Los podemos enfrentar en Cristo. En medio del cáncer, tú puedes tener fe, gozo y paz en Cristo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. En medio de un momento económico difícil, puedes seguir confiado en Cristo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No que las cosas van a salir como tú quieres, pero que puedes pasar por las peores cosas con fe y con confianza en Cristo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Esa es la idea del versículo. Todo lo demás es sacarlo de contexto. Nos quedan 4 preguntas. Voy a intentar ser rápido, pero son complejas. Esta creo que la respuesta es sencilla. ¿Saúl habló con el espíritu de Samuel realmente? Vale, conocemos la escena, el rey Saúl, o Saúl en ese momento, va y consulta a ¿qué? Una hechicera, a una bruja, a una mujer contraria a Dios, con prácticas condenadas por Dios. Y Saúl va a consultar y en ese momento vemos la escena que se le aparece hablándole, entre comillas, el espíritu de Samuel, profeta. Entonces, ¿era Samuel realmente? Yo cuando llegué a ese pasaje me surgió la misma pregunta, porque digo, no puede ser. Entonces, si mi abuelo se me presenta en casa, ¿realmente existen los fantasmas? Entonces existen los muertos que pueden venir aquí, o sea, puede venir mañana a mí a verme el apóstol Pedro, o mañana puede venir a hablarme a mí, David, el rey David. Entonces yo estudié ese texto, estudié ese pasaje, y había gente que decía, oye, pues es posible que sí, que así como en la transfiguración aparecen Moisés y Elías, que fuera Samuel el que aparece, pero históricamente, lo que más se ha enseñado, y es la postura que yo reforzaría, es que probablemente tuviera algo más que ver con demonios que con el espíritu de Samuel. Primero, Dios permite consultar a los muertos. No, es pecado. Dios permite la brujería, la hechicería o esas prácticas. No es pecado. Es más, esa mujer, bajo la ley, debería morir. Según la ley, debería ser condenada a muerte. ¿Cómo hablaba Dios a los reyes normalmente? ¿Cómo hablaba Dios al pueblo? A través de los profetas. ¿Dios usó a los profetas para hablar con Saúl? No. Entonces, ¿por qué Dios, que tiene en aquel entonces un medio, que son los profetas, para comunicarse con el rey, o con los reyes, o con el pueblo, no lo hace y va a usar un medio que él condena, que él prohíbe y que él castiga para hablar con Saúl? No tiene sentido que el Dios que dice no hagas esto, cuando tú lo haces encima te da respuestas buenas y positivas y se presenta ahí, se manifiesta y habla contigo. No tiene sentido, porque sería como fomentar eso. Sería como decir, Dios lo prohíbe, pero para una vez que lo hago, Él habla conmigo, entonces no estará tan mal. A lo mejor hoy ya no está prohibido. No, así que yo creo que, como cuando hay gente que me dice, no, yo siento que en casa, yo veo a mi padre que murió en un accidente y se me presenta y yo digo, miren, hay algo que es real, el reino espiritual existe, sabemos que hay ángeles, ¿verdad? Hay ángeles, hay serafines, hay querubines, hay arcángeles, pero sabemos que hay seres espirituales, hay ángeles, pero también hay demonios. Entonces yo siempre le he dicho a las personas, yo creo que lo que reina en ese ambiente de brujería, de hechicería, ¿qué son? Son demonios. Es el mismo Satanás y sus demonios que reinan en ese ambiente. Y los demonios pueden manifestarse de varias formas. Nosotros vemos incluso que la Escritura dice que Satanás se puede vestir de ángel de luz. Así que tienen esa capacidad. Así que creo que es posible que un demonio pudiera presentarse bajo la representación de Samuel para confundir a Saúl, y obviamente dudo que fuera el espíritu de Samuel, y yo soy del pensamiento que es una práctica pecaminosa,
y que lo que se manifestó allí fue un ser espiritual de las tinieblas, un demonio propiamente dicho. Y nunca le diría a alguien, mira, como pasó eso, es tu padre, es tu abuelo el que se aparece en tu casa, sino que creería realmente que son demonios que se manifiestan hoy en día. Nosotros no vemos todo lo espiritual a nuestro alrededor, no vemos con nuestros ojos físicos todo eso. A veces percibimos, se pueden llegar a percibir cosas. A lo largo de la historia han habido manifestaciones de ese mundo espiritual de distintas maneras. No podemos negarlo. Pero no podemos decir que alguien que ha muerto y está con el Señor puede venir a visitarnos y hablarnos. Esto contradeciría las Escrituras. Así que, ¿creo que fue el espíritu de Samuel el que habló con Saúl? No, creo que se manifestó un demonio a través de esa bruja, de esa hechicera, y que esa práctica es completamente condenada por el Señor hasta el día de hoy. Todo lo que es tirar las cartas, la bola, el tarot, el futuro, que te lean la línea de la mano, que todo eso, condenado por Dios, condenado por Dios, condenado por Dios, y todas las hechiceras, brujas, brujos, santeros y toda esa gente al infierno de cabeza si no se arrepienten de sus pecados. La Biblia así nos lo enseña. Esas cosas no entrarán en el reino de los cielos los que practican esas cosas. ¿Qué más? 3 preguntas más rápidamente. Pastor, deme algún consejo sobre cómo estudiar la Biblia. Estoy aprendiendo, estoy empezando y quería que me orientara porque cuando leo no entiendo mucho. Eso pasa. Hay mucha gente que siempre dice a las personas que tengan cuidado con las redes sociales, porque a veces quieren ir a alimentarse de las redes y es verdad, es verdad. El otro día hice la prueba. Yo puse en YouTube, predicaciones de sana doctrina y me salía cada cosa que de sano no tenía nada, de doctrina tenía menos. Y entonces, ¿es peligroso ir a las redes sociales? Es peligroso. ¿Es peligroso ver predicaciones de YouTube? Puede ser peligroso. ¿Es peligroso leer libros? Puede ser peligroso. ¿Qué recomiendo yo? En primer lugar, un estudio personal de la Biblia. Todo lo demás debe ser un extra. Yo le digo eso a las personas. Todos los libros y predicaciones no pueden sustituir la lectura bíblica. La lectura bíblica. El Señor da a su pueblo sabiduría y poco a poco, lo que hoy incluso no entiendes, mañana lo irás entendiendo más, lo irás comprendiendo más. Conforme avanzas en la lectura y avanzas en el estudio, vas entendiendo más cosas. Yo, por ejemplo, ahora estoy dando la serie de escatología. El otro día hablábamos de la resurrección de los muertos, hemos hablado de la segunda venida. Esta semana, el martes, hablaremos del juicio final. La próxima semana hablaremos del concepto del milenio, a lo mejor. Tratamos Apocalipsis. Yo he tenido un pensamiento de Apocalipsis cuando conocí al Señor hace varios años, diferente al que tengo ahora. Porque cuando yo lo empecé a leer, lo estudiaba y no entendía mucho, lo veía de una manera, pero conforme fui creciendo, madurando en la fe y conociendo más, el Señor nos va enseñando, nos va enseñando. Entonces, en primer lugar, lee la Biblia despacio. Cuando llegues a los puntos que no entiendes, no te quedes, ¿cómo decirlo de una manera que se entienda? No te quedes obsesionado con esas cosas difíciles, porque hay partes muy complicadas. En la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos escenas que dan mucho miedo. Tenemos un hombre cogiendo a una concubina, partiéndola en trozos, descuartizándola y repartiéndola por ahí. Y para entender eso y entender la enseñanza es complicado. O si lees el libro de Eclesiastés, es muy difícil leer el libro de Eclesiastés cuando uno está empezando en la fe, la enseñanza. Luego cuando uno la vuelve a ver, ahora lo entiendo. Y es maravilloso, pero al principio es difícil. Yo siempre digo a la gente, lee la Biblia despacio y si ves algo difícil no te obsesiones. No quieras siempre respuestas al momento. Léela, como le digo a las personas, no vas a leer la Biblia entera una sola vez. Vamos a estar leyendo la Biblia toda la vida, la vamos a leer y leer y leer. Luego, hay buenas Biblias de estudio. Han sacado la Biblia de Spurgeon, está la Biblia de estudio de herencia reformada, y a pesar de que yo no comparto la parte de la escatología, la Biblia de estudio de MacArthur me parece una herramienta excelente, me lo parece. ¿Qué hay también? Hay buenos comentarios, y esto es muy bueno, hay comentarios bíblicos muy buenos. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, si uno tiene el comentario bíblico de William Hendrickson, ¿qué hacen esos comentarios? Te explican versículo a versículo.
Tú, por ejemplo, coges William Hendrickson, el comentario del libro de Mateo, tú lees Mateo 1 y William Hendrickson te explica Mateo 1 versículo a versículo. Claro, yo te digo, hay Biblias de estudio y Biblias de estudio. Hay comentarios bíblicos y comentarios bíblicos. Yo he leído comentarios que son pura herejía. Entonces, ¿qué pasa? El problema es ese. El problema es que las redes tienen de todo. En las redes tienes a falsos apóstoles y verdaderos siervos del Señor. Tienes a predicadores malísimos y predicadores fieles de la palabra. Tú no puedes simplemente irte a las redes y entrar de cualquier manera a estudiar. Así que yo siempre digo a la gente, lee tu Biblia despacio. No tengas prisa por saber todo. No tengas prisa por saber todo. No quieras saber todas las revelaciones y más complejas de Apocalipsis. El Señor ya te ha dicho algunas cosas sencillas. Ama a tus enemigos, ora por los que te maldicen y te persiguen, te ha dicho congrega, te ha dicho participa de la comunión de la iglesia, amaos unos a otros, exhortaos unos a otros, confesad los pecados unos a otros, llevad las cargas unos de otros. El Señor te está llamando a la santidad, el Señor te dice deja el pecado. Hay muchas cosas sencillas que ya vas a ir entendiendo. Entonces, primero aplica lo que ya sabes, lo sencillo que ya vas leyendo y entendiendo, aplícalo a tu vida. Aplícalo a tu vida. Déjalo complicado para el futuro. Cuando sepas más, ya irás sabiendo cada vez más. Así que lee la Biblia, léela despacio, no te obsesiones con las cosas difíciles. Si quieres, compra una buena Biblia de estudio, pide recomendaciones. Esas 3 que te he dicho me parecen muy buenas. Lee un buen comentario bíblico, a mí me ayuda mucho. Hendrickson me parece el mejor. El de William Hendrickson me parece el mejor en cuanto al Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento también hay algunos. Entonces, esas son buenas herramientas. Y luego, aliméntate si quieres también de buenos libros y de buena predicación. Buenos libros y buena predicación que te va a ayudar mucho. Pero busca a alguien que tenga una buena doctrina y pídele recomendaciones. Que a mí a veces me llegan hermanos que por no pedir recomendaciones me dicen, pastor, he visto este vídeo y es buenísimo. Y cuando yo veo el pastor o el predicador digo, madre mía. Y yo me tengo que decirle, hermano, pero por esto, este hermano no predica la verdad, no escucha a estos, son malos. Entonces, pero claro, a lo mejor yo te estoy recomendando algo y ¿cómo sabes tú que yo te estoy recomendando a los buenos y no a los malos? Al final solo lo sabrás tú si estudias las Escrituras. Pero mira, libros, a mí autores, yo voy a dejar una lista de autores que me gustan. No que comparta todo de ellos, no se comparta al 100% todo lo que enseñan, pero que en su mayoría sus libros me gustan mucho. R.C. Sproul me gusta mucho. Spurgeon, me encanta. Soy fan número 1 de sus libros. Soy muy piperiano. Me gusta mucho John Piper, su manera de escribir, su forma de escribir. Me encantan los libros de Miguel Núñez. Y siempre lo digo, no es para ofender. Me parece un expositor fiel de la palabra, pero me encanta mucho más como escritor. Me parece excelente los libros de Miguel Núñez. Estamos leyendo con los hombres el de Siervos para su gloria y es maravilloso. Yo he leído el de Pastores y Predicadores, buenísimo. Sugel también tiene muy buenos libros. Sugel tiene libros, el famoso libro de Sugel sobre predicación expositiva es brillante, el que ha hecho ahora sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo es brillante. Hablando de libros, el Ministerio 9 Marcas. Busca los libros de 9 Marcas, todos los libros de 9 Marcas de Mark Dever son muy buenos. Membresía, sana doctrina, disciplina, ancianos de la iglesia, conversión, todo lo que tiene que ver. Tiene libros excelentes, te recomiendo uno. Si estás en una iglesia, y sobre todo si eres pastor, que se llama La Iglesia Deliberante, es brillante ese libro. Como he dicho, me gustan puritanos, me gusta Thomas Watson, John Owen, Richard Baxter, Richard Sibbes. Me gusta, por ejemplo, también me encanta Martin Lloyd-Jones. Me gustan algunos libros de Peter Masters, también me gustan algunos libros de él. Los libros de MacArthur también me parecen excelentes. Timothy Keller me parece que tiene muy buenos libros. El libro de Radical de David Platt también es un buen libro. ¿Qué más? No sé, es que hay tantos. Es una lista extensa, de autores. Paul Washer tiene buenos libros que hablan del Evangelio, que son brillantes. Albert Mohler tiene libros que también son muy buenos. Joel Bick tiene libros que son muy buenos.
No sé, hay muchos. Y bueno, luego tienes algunos comentarios y libros de Lutero, de Calvino, que también son muy buenos. Así que hay muy buen contenido para leer, muy buen contenido. El fallecido Ravi Zacarías tiene buenos libros también, tiene material muy interesante. Y luego también predicadores, pero prácticamente los mismos que te he dicho de nombres. Si los pones en YouTube, sus predicaciones son muy buenas. Pasa que hay algunos que están muertos y no tienen vídeos en YouTube. Obviamente hay algunos que están sus audios y sus cosas, pero son muy buenos. Yo disfruto mucho, reconozco, con Piper sus predicaciones, con Washer sus predicaciones. Brasileños, si saben portugués, tienen a Augustos Nicodemos, que es un predicador brillante. Yo soy fan número uno. No lo adoro, no digan, eso es idolatría. No, me refiero a que admiro su fuerza en el púlpito, su celo por el Señor, de un pastor brasileño que se llama Paulo Júnior. Me gusta mucho. No sé, hay muy buenos predicadores. Sugel es excelente, Miguel Núñez es excelente, Otto Sánchez me parece muy buen predicador, Luis Contreras me parece muy buen predicador, Josías Grauman me parece muy buen predicador, Henry Tolopilo me parece muy buen predicador. Aquí en España tenemos a David Barceló, excelente predicador. El pastor Will Graham, excelente predicador. Israel Sanz, excelente predicador. Pedro Blois, excelente predicador. No sé, y podemos seguir con una lista muy larga, porque parece que son muy pocos, pero hay muchísimos predicadores buenos en las redes, muchísimos predicadores buenos, y ahí tienes una lista ya de libros, de predicadores, para que puedas empezar a alimentarte, y vas a ver cómo te van a nutrir mucho, e incluso tus ojos se van a abrir en muchas cosas, en muchas verdades. Nos quedan 2 preguntas, llevamos 1 hora y media y va a hacer 1 hora, así que voy a ir rápido en estas 2. ¿Qué pienso del machismo? Pues miren, así como soy enemigo número 1 del feminismo, soy enemigo número 1 del machismo. Aquí tiene mucho que ver la cultura y no quiero ofender a nadie. En primer lugar, ataco a la mía personal. España, por muchos años, fue una cultura muy machista, muy machista. La España de hace 50 años, 40 años, 60 años, era muy machista, muy machista. Las mujeres han sufrido mucho, entre hace 100 años y más atrás, y 40, 50 años, han sufrido mucho. Yo te hablo de una España en que un hombre andara con prostitutas era respetable, pero la mujer no podía traicionarlo. O sea, se sabía que el hombre era infiel y la mujer no podía, pero del hombre se toleraba porque la mujer, en teoría, no aportaba nada a la casa. Entonces, como en teoría era una mantenida, el hombre tenía derecho a hacer lo que quisiera. Ella no opinaba, no hablaba, no hacía nada en casa, no servía para nada. Era un ama de casa con la que el hombre se acostaba y luego fuera hacía lo que quería. Él llegaba a casa por la noche si quería, no justificaba sus horarios, no hacía nada. Y le podía gritar, le podía pegar, a nadie denunciaría entonces malos tratos porque la mujer tenía que aguantar todo callada, un montón de cosas terribles, terribles que se vivían aquí en España. Así que el hombre, dicen que era por naturaleza, pero era cultural ser mujeriego, ser borracho, maltratador. Esto aquí se vivía mucho. Y creo que, por lo que he conocido, que América Latina igual ahora está cambiando, pero antes era así también, porque en el fondo estamos muy unidos, ¿verdad? Nuestra cultura, la cultura latina, al final todos somos latinos en cierta manera. Y, y yo creo que el machismo ha destrozado la sociedad, ha destrozado familias, ha destrozado hijos, ha destrozado hogares. Y no creo que sea bíblico. Creo que el hombre es cabeza del hogar, sí, pero eso no es machismo. Eso es lo que Dios ha dicho. Creo que el hombre es el cabeza en la iglesia. Sí. Creo que, bueno, la cabeza es Cristo, pero las posiciones de autoridad Dios las ha delegado en el varón. Sí, yo creo que sí. A lo largo de la historia, reyes, lo que el Señor ponía, sacerdotes, profetas. Casi siempre los personajes que han regido, Dios usaba hombres, porque el Señor ha querido que el liderazgo esté ahí. Siempre. El problema es que el pecado que vemos desde Génesis, ha llevado a ese liderazgo a ser un liderazgo malvado, un liderazgo lleno de odio, un liderazgo lleno de maltrato. Yo he visto a veces series
a veces películas que están ambientadas en el pasado y cómo abusaban. Mujeres literalmente violadas por sus maridos, que eran solo un trapo para ellos, que eran solo un instrumento de placer. Un ama de casa, ya te digo, un ama de casa que tenía que estar disponible para darles placer e hijos cuando querían, pero nada más, no servían para nada, para ellos. Y eso todo es fruto del pecado, porque el liderazgo sí está en el hombre, y eso no es machismo, pero el liderazgo bíblico, pero por ejemplo cuando lees Efesios, amad a vuestras mujeres, está hablando con los cabezas del hogar, le dice a las mujeres que deben someterse a sus maridos, pero ¿cómo debe ser ese marido? Según Dios, dice, debéis amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ellas. Hay otra parte de la escritura que dice que los tratéis como vaso más frágil. Entonces vemos todas esas cosas, así que el machismo ha lastimado la sociedad, ha lastimado las familias y en el fondo creo que ese machismo ha impulsado el feminismo. Ese machismo ha hecho que las mujeres, pues cansadas ya, ¿no?, de tanto abuso, cansadas de todo eso, den un grito y se levanten. ¿Y qué pasa? Que ha llegado el feminismo, que está igual de mal, que está igual de mal. No creo que el feminismo se pueda excusar en el machismo. Ah, es que nos han oprimido. Ya. Es como esa gente que dice, como a mí me traicionaron, yo también traiciono. Como a mí me pegaron, yo también pego. Pero es que el Señor dice que paguemos el mal con bien, no que paguemos con la misma moneda. El Señor nos pide que pongamos la otra mejilla. Entonces, el machismo en el mundo ha dado lugar seguramente al feminismo y eso que tenemos ahora también no son ni mujeres. Mujeres han perdido su lugar, han perdido la feminidad, han perdido su valor. Ahora incluso son pedazos de carne. A veces ves manifestaciones y salen desnudas, pintadas, gritando y tú dices, madre mía, qué vergüenza, qué triste verte así, creyendo que así te muestras como una mujer más poderosa y más fuerte y simplemente te muestras como, no sé, eres lo más parecido a un animal que a otra cosa. Entonces, un extremo ha provocado el otro y los dos son pecaminosos. El machismo es pecado. Es pecado. No hay un mandato que diga que el machismo es pecado. Pero la práctica machista, por decirlo de alguna manera, el machismo va contra los valores de Dios para el hombre y el feminismo va contra los valores de Dios para la mujer. Yo creo que debemos volver a las Escrituras. El hombre de Dios tiene que ser cuidador, protector, proveedor, pastor, amoroso, amigo. Y la mujer tiene que ser cuidadora, respetuosa, amante, amiga, sujeta a ese esposo. Entonces, cuando uno hace la parte que Dios le pide y cuando uno le hace la parte, la mujer hace su parte y el hombre hace su parte, ¿qué tenemos? Un hogar que de verdad da gusto estar en él. Tiene luchas, tiene dificultades, pero da gusto. Y ahí no hay machismo y no hay feminismo, ahí hay diseño perfecto. Diseño perfecto. Pero el machismo no es bíblico y el orden que Dios ha puesto, sí, Dios quiere que el hombre sea cabeza, pero según lo que Dios llama autoridad. Para el mundo la autoridad es gobierno, es mandar, es ser un dictador. Para el Señor la autoridad es servir, es cuidar, es proteger. Así que el machismo está mal, como el feminismo está mal. Debemos buscar que nuestro ismo sea el cristianismo, sea el marcado por Cristo, no por la cultura. Hay que luchar con esas costumbres culturales. Y muchos llegan a la iglesia con esa cultura de sus hogares, de su país, y cuesta quitarlo porque llevan 20, 30 años con esa manera de ver la vida. Pero esa es la lucha del creyente, someterse cada día a la manera que Dios dice que debemos vivir. Como dice Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. Y terminamos ya, hermanos. Última pregunta, en 3 minutos la respondo y ya está. La última pregunta era, ¿es correcto practicar yoga o meditación? No le veo nada de malo, solamente son posiciones para estirar y para respirar. Si quieres estirar y respirar, no necesitas hacer yoga y meditación. Puedes hacer estiramientos en casa como cualquier deportista. Y para respirar, hasta donde yo creo, todo el mundo respira. Si yo llevo viviendo 32 años, es que respiro desde hace 32 años. Y no necesito ir a unas clases que me digan, inspira, expira. No lo necesito. Es algo natural en mí. Es más, intentas hacer que no respire
me voy a poner muy nervioso porque necesito hacerlo para seguir vivo. Entonces, el mayor error es creer que el yoga y la meditación no son nada. Pero si estudias los orígenes de el yoga, de la meditación, de la acupuntura, del reiki, todo tiene que ver con energías, todo tiene que ver con tradición asiática milenal, como dicen ellos. Todo tiene que ver, lo que para ti no es nada, para un asiático, por ejemplo, para un budista, tiene algo que ver con lo espiritual. Para ellos, cada postura en el yoga, cada pensamiento, cada meditación, todo tiene que ver con algo espiritual, con llevarte a otro nivel espiritual, a otro nivel de profundidad. Cada postura te pretende equilibrar. Y a ver, nosotros tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos la meditación en las escrituras. Para encontrar paz tenemos a Cristo. Para estar equilibrados tenemos a Cristo. Para estar tener dominio propio tenemos a Cristo. Así que sí, creo que ningún creyente sería provechoso, edificante y sano espiritualmente que practicara cosas que, aunque les digan que no, tienen que ver con cosas espirituales. Y si no, que se investiguen lo que es la meditación, el yoga, el reiki para un budista, para alguien asiático, la tradición asiática. Todo tiene que ver con cosas espirituales y no creo. Si un creyente necesita paz, relajarse, ahí está la oración, ahí está la alabanza, ahí está la palabra del Señor. Y ahí sí, la palabra dice que meditemos en ella de día y de noche. Pero no meditar, la Biblia significa abre la Biblia en el Salmo 91 y ponte ahí, eso no, eso es hacer mantras y eso no. Se refiere a reflexiona, piensa, examínate, analízate. No creo, yo no creo que ningún creyente que tenga una vida saludable de oración, una vida saludable con el Señor, necesite ni meditación, ni yoga, ni reiki. Y creo que son prácticas que tienen que ver con cosas espirituales, con temas de religiones asiáticas, cosas espirituales con ese medio, y creo que un creyente no debería involucrarse en esas cosas si no es correcto. Bueno, hermanos, han sido unas cuantas preguntas, un buen tiempo, 1 hora y 40 minutos juntos, así que vamos a terminar con una oración. Repito, hay cosas que yo he intentado decir con bases bíblicas, hay cosas que son personales, que he dado mi opinión personal, en esas respeto que la gente piense distinto, en las que tienen base bíblica no, pero en las que son personales respeto la opinión de otros y espero también respeto en los comentarios. Somos creyentes, cuidemos eso. Así que vamos a orar y dar gracias al Señor por este precioso de tiempo juntos. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar este rato juntos con los hermanos a través de este medio tecnológico, de estas redes sociales. Y te pido, Señor, que nos ayudes a poder vivir cada día más para tu gloria, cuidando cada cosa que hacemos, cada deporte que practicamos, cada costumbre que tenemos, para que todo vaya moldeándose cada día más, Señor, a tu palabra y a tu voluntad para nuestras vidas. Gracias por mis hermanos que se han conectado, por los que estarán luego viendo este mensaje, por todos, Señor, aquellos que lleguen a ver este vídeo. Gracias por todos y cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo cada día más a la imagen de Cristo. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí nuestra sesión de preguntas y respuestas. Semana que viene probablemente tengamos otra, el sábado, así que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que los amamos en el Señor.